Buen día, en este video vamos a explicar acerca del arranque de motores trifásicos con lógica cableada y pues empleando una parte importante que sería lo del PLC Low. Los integrantes de esta presentación son Fabián Schneider Unevio, Edwin Rodríguez Lazo y mi persona que sería Oscar David Castro Gómez. Para iniciar esta presentación vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué es el automatismo eléctrico. El automatismo eléctrico es un conjunto de módulos cableados entre sí, formando un sistema de control único que permite realizar una serie de procesos o secuencias lógicas sobre un sistema de potencia. En nuestro automatismo eléctrico tenemos dos partes importantes, que sería la parte de nuestro circuito de mando y la parte de nuestro circuito de fuerza. Nuestro circuito de mando es en el cual se elaboran las diferentes órdenes necesarias para la ejecución del proceso dependiendo de las señales que perciban. Y también en esta se conectan lo que es los dispositivos como las bobinas, los botones pulsadores que no requieren gran consumo de corriente y se podrían manejar a bajas tensiones como desde 3 voltios hasta 220 voltios, eh, pero en el orden de 1 amperio. En el esquema de mando se configura en el orden el que se debe seguir el circuito de fuerza, pues para evitar los diferentes cortocircuitos o arranque de motores indeseados. Después pasamos a lo que sería nuestro circuito de fuerza. Nuestro circuito de fuerza es aquel donde se conectan los dispositivos como motores, contactores de 40 amperios, que pueden soportar altas corrientes al momento de su accionamiento. Los voltajes en estas conexiones de fuerza podrían ser altos en el orden de 200 voltios y 440 voltios, que resultarían ser perjudiciales pues, para los humanos. En este donde se efectúan las operaciones en los motores o otros tipos de actuadores de acuerdo a las órdenes pues que proporciona el circuito de mando. La estructura de los automatismos viene, como ya antes mencionaba, la parte de control y la parte de potencia. En nuestra parte de control vamos a tener lo que son nuestras entradas, los captadores, lo que va a ser las comunicaciones del hombre, que serían como lo de las lógicas, y ya vendría lo que es el proceso de datos, que serían la parte de los relés, los temporizadores, entre otros. Sería ya la parte de la salida de nuestros contactores, y pues ya eso después de las salidas procede a nuestra máquina, que puede ser el motor, y pues a su respectivo trabajo al cual va a realizar. Aquí vamos a mencionar los tipos de elementos que vamos a utilizar en nuestro circuito de mando o también de fuerza. Y pues aquí podemos notar, vamos a explicar acerca de los contactores, los auxiliares y los relés térmicos. Esta parte de contactores, auxiliares y relés térmicos, el contactor es un aparato eléctrico de mando con el que se puede cerrar o abrir circuitos, ya sean en vacío o en carga. Este aparato es el encargado de aperturar el cierre de circuitos eléctricos de motores. Está conformado por bobinas, contactos abiertos y cerrados, y son interruptores de apertura y cierre de corriente en el circuito. El auxiliar, que es el otro elemento, es un dispositivo que se acciona físicamente el contactor para ser accionado mecánicamente por el mismo contactor, y de este modo tener más opciones de contactos en los circuitos de mando. Y ya entraríamos a nuestra parte del relé térmico, que es un dispositivo que se acopla al contactor para dar protección al motor en caso de sobrecargas o sobrecalentamientos. Su función principal es accionar sus contactos, normalmente cerrado o abierto, ubicado en la parte superior del mismo, y con este fin poder desconectar diagramas de mando. Como lo podemos notar en nuestra figura, aquí en nuestra figura E4 podemos notar los contactores con auxiliar y relé térmicos,
podemos mirar cuáles los símbolos que se emplean en el circuito de mando, que en nuestro proyecto pues también los vamos a emplear. Ya entraríamos a la parte de elementos de potencia. Estos elementos de potencia, estos elementos de potencia son como los fusibles, que son aparatos de maniobra destinados a desconectar automáticamente un circuito eléctrico al rebasarse una determinada intensidad de corriente, lográndose esta acción por fusión del elemento, es el cual nos va a lograr desactivarse al mirar una determinada corriente alta, pues con el objetivo de garantizar la protección. Otro elemento de potencia es el interruptor y el disyuntor. Este elemento de potencia son aparatos de maniobra para la conexión o desconexión o cambio de circuitos eléctricos. Esto sería lo de la parte del interruptor, y el disyuntor es un interruptor automático magnetotérmico capaz de interrumpir el circuito eléctrico ante un aumento de la intensidad de corriente o frente a un cortocircuito. Y ya por último tendríamos nuestra parte de elementos de potencia. El último elemento que daríamos acá serían los pulsadores. Aquí me faltó decir pues estos son los determinados símbolos que vamos a obtener pues en nuestro diagrama de mando y de fuerza. Y ahora sí procedemos a nuestra parte que serían los pulsadores, que estos son los elementos de maniobra que tienen retroceso más utilizados en la operación de contactores y fundamentalmente en el mando de los motores eléctricos. En la figura, en la parte derecha, en la parte A es un pulsador normalmente abierto. La B ya sería un pulsador normalmente cerrado, y la C sería pulsador con doble cámara con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Y tendríamos que el pulsador D es el selector de dos posiciones. En cuanto a qué es el PLC logo, tenemos dos definiciones por aparte. En cuanto a qué es el logo y qué es el PLC. Bueno, en cuanto a lo referente al logo, tenemos que es un módulo lógico universal que se utiliza por Siemens. Además de esto, este aparato lleva una serie de integrados, los cuales son el control, una unidad de mando y visualización con retroiluminación, fuentes de alimentación, interfaces para módulos de aplicación, fases de tarjeta SD, interfaz para un módulo de visualización de textos. Esto por lo general es opcional. Tiene funciones habituales preprogramadas que por lo general son conexiones retardadas, desconexiones retardadas, relés de corriente e interruptores de software. Además de esto cuenta con temporizadores, marcas digitales y analógicas y unas entradas y salidas en función del modelo. Bueno, en cuanto a los PLCs, estos son autómatas programables o PLCs. Estos por lo general son equipos electrónicos los cuales nos proporcionan solución al control de circuitos complejos de automatización. Se les suelen llamar PLCs a los controladores lógicos programables, porque los controles de salida se realizan a través de un programa previamente introducido en el logo. Este programa previamente introducido por el técnico o especialista en esta área trabaja en base a la información recibida por los sensores o entradas, actuando estas sobre las salidas en nuestro sistema. Cabe resaltar que el más utilizado en la industria, ya habiendo tomado estas dos definiciones, es el logo de Siemens, que se define como un módulo lógico inteligente que me permite el control de varias salidas mediante la programación de varias entradas. Entre las salidas podemos tener bombillas,
bobinas de contactores o relés, y en definitiva pues podemos tener cualquier receptor eléctrico. En las entradas se pueden tener interruptores, pulsadores, temporizadores, y también podemos contar con una serie de elementos de control que se pueden utilizar en un esquema eléctrico. Bueno, algo a tener en cuenta acerca del logo es su tamaño, ya que como podemos observar en la imagen, este es relativamente pequeño para la función que realiza. Además de esto, cualesquiera que sea su modelo, largo o corto, esto permite que sea alojado en cualquier gabinete o armario eléctrico, o además en cualquier parte que se desee utilizar, ya que por su tamaño es altamente utilizado. Bueno, teniendo como guía el manual acerca del logo, tenemos que el logo ofrece unas soluciones a las aplicaciones domésticas y de la ingeniería de instalaciones. Estas funciones que tiene el logo es los alumbrados de escaleras en la parte doméstica, las luces exteriores, toldos, persianas, alumbrados, entre otras cosas, así como la construcción de gabinetes eléctricos en la parte ingenieril, máquinas y aparatos. También una serie de controles de puertas, instalación de ventilación y bombas de agua. Asimismo, el logo se puede utilizar para controles especiales en invernaderos o jardines de invierno, para el procesamiento de señales de control y mediante la conexión de un módulo de comunicaciones, para el control descentralizado en máquinas y procesos. Además de esto, para las aplicaciones en serie en las construcciones de máquinas pequeñas y aparatos con gabinetes eléctricos, y en este caso para nuestra presentación, la cual es el arranque de un motor trifásico con este método. Bueno, en cuanto a las partes del logo de Siemens, tenemos en la parte superior la entrada de alimentación, que es fase y neutro, y las entradas que pueden ser digitales o analógicas según sea el caso de utilización. Tenemos la pantalla donde se visualizan todos los parámetros y órdenes de este aparato logo, que en algunos casos no viene, en algunas ediciones de este aparato no viene con la pantalla. Tenemos la conexión del cable al ordenador, las teclas de desplazamiento para seleccionar la opción que queramos. En estas 6 opciones que miramos ahí son las que se encargan de la programación de nuestro sistema, o de nuestro elemento para controlar un determinado sistema. Tenemos acá también la pestaña para introducir el logo en el carril, para poner en un gabinete eléctrico. Se conectan ya para la salida, se conectan las bombillas o relés o bobinas de contactores en los 4 bornes de salida disponibles, para este caso entre Q1 y Q4. Y por último, pues es el momento de introducir al logo las instrucciones del programa que queremos que realice. Esto se puede hacer directamente sobre el logo con los botones de dirección, los cuales observamos en la figura, escape, OK, o crear el programa del ordenador y mediante un cable transferirlo al logo. Este punto es el que estudiaremos a continuación para el logo. Bueno, ¿cómo funciona el logo? En este caso, la programación se realiza de una forma bastante sencilla, como lo nombré anteriormente. Se utilizan las 6 teclas que están situadas en el panel frontal, y además de esto, desde las que podemos introducir el programa. La visualización del programa, estado, entradas y salidas, parámetros, entre otros, se realizan en la pequeña pantalla LCD de una forma gráfica. Otra forma de trabajo es creando el programa en un ordenador externo mediante el software especial que es gratuito en Siemens, y posteriormente introducir el programa en el logo, conectando al ordenador con el logo mediante un cable que distribuye la propia Siemens, o sea, la propia fábrica que los genera. Incluso se pueden simular el programa en el ordenador antes de introducirlo en el logo. Hoy en día también existen los PLCs del logo programables sin cables, con redes inalámbricas conectados a internet, de forma que por un móvil
y una aplicación podemos programar o reprogramar nuestro aparato desde cualquier parte del mundo. Entonces el funcionamiento es muy sencillo. Lo que se recomienda por lo general es que al principio se debe dibujar en un panel el esquema eléctrico al cual queremos que el logo nos desarrolle, y pues después de hacer esto lo que se realiza es la alimentación del PLC a diferente tensión o a la cual esté diseñado nuestro PLC. Por lo general están diseñados a 230 o hasta 24 voltios en corriente continua. Lo primero, pues se conectan las entradas, que por lo general son pulsadores, interruptores, entre otros. En los correspondientes bordes de entrada tenemos 8 entradas posibles, desde I1 hasta I8. Si necesitamos más, se pueden comprar módulos de ampliación. Bueno, después a la salida conectamos las bombillas, relés o bombillas de contactores en las 8 bornes de salidas entre Q1 y Q4. El estado conectado Q igual a 1 puede circular como máximo una corriente de 8 amperios hasta 230 voltios, esto dependiendo este voltaje corriente depende del diseño del logo, y como máximo 3 amperios en cargas inductivas. ¿Cómo programar el logo de Siemens? Para el caso de la programación directa manual se utilizan compuertas lógicas. Bueno, ya todos conocemos qué son las compuertas lógicas, pero pues básicamente estos son componentes eléctricos que se representan por un símbolo con una o hasta 4 entradas y una sola salida, la cual me realiza una función, y las cuales realizan una función es que toman unos valores de salida en función de los que tengan en la entrada. La decisión pues que toma la compuerta lógica es situar la salida en un valor 0 o en un valor 1, esto dependiendo del estado lógico en la entrada. Cabe resaltar que las funciones que utilizan los PLC logo son la función lógica AND, la función lógica OR, y la función lógica NOT, la función lógica NAND, NOR, SOR, entre otras funciones. En cuanto a los tipos de logo que presenta la fábrica de Siemens, tenemos los siguientes, los cuales se separan en dos tipos. Los tipos que cuentan con visualizador sin teclado y los que cuentan con un teclado y con un visualizador, los que tenemos en la parte superior. Tenemos el logo 1224RC, que este hace parte de los logos de corriente continua, que cuenta con una alimentación de 12 a 24 voltios. Tiene 8 entradas digitales y 4 salidas de relés a 230 voltios por 10 amperios. Tenemos el logo 24, que tiene una alimentación de 24 voltios de corriente continua. Tiene 8 entradas digitales, 4 y tiene unas salidas de 4 transistores de 24 voltios por 0,3 amperios, y este cuenta con la característica de que no tiene reloj. En cuanto a los contactores de corriente alterna, tenemos los 24RC, que estos tienen una alimentación de 24 voltios de corriente alterna, tiene 8 entradas digitales y tiene 4 salidas a 230 voltios por 10 amperios. Y tenemos los logos por 230RC, que cuentan con una alimentación de 115 y 240 voltios de corriente alterna, que son los utilizados en parte industrial, y estos cuentan con 8 entradas digitales y 4 relés a 230 voltios por 10 amperios. En cuanto a los tipos de logo que no cuentan con teclado, tenemos los logos de corriente continua de 1224RC, que cuenta con 8 entradas digitales y 4 salidas de relés de 230 voltios por 10 amperios. Tenemos el logo RC, tenemos el logo 24RC, que cuenta con una entrada de 24 voltios de corriente alterna de alimentación, y tenemos unas entradas
y tenemos 8 entradas digitales con 4 relés de salida a 230 voltios por 10 amperios. Y por último tenemos el logo 230 RC, el cual cuenta con una alimentación de 115 hasta 240 voltios, puede ser de corriente alterna o corriente continua. Cuenta con 8 entradas digitales, unas salidas de 4 relés a 230 voltios por 10 amperios. A continuación se observa un circuito en logo. Básicamente, para convertir un circuito logo se deberá comenzar en la salida del circuito, la cual es la carga o relé que debe efectuar la conmutación. Bueno, a continuación se describen los pasos para crear este circuito. El paso 1 es que en la salida Q1 hay una conexión en serie del contacto de cierre S3 con otro elemento del circuito. Esta conexión equivale a un bloque AND, la cual podemos observar en la figura del bloque AND. El paso 2 de esta sería S1 y S2 se conectan en paralelo, y esta conexión en paralelo equivale a un bloque OR, como lo observamos en la figura del bloque OR. Como se utilizan dos entradas del bloque AND, se identifica la tercera entrada como que no se utiliza, mediante una X, como lo observamos en la figura. De igual forma, se marcan las dos entradas como no utilizadas del bloque OR. Bueno, cabe resaltar que el cableado, los interruptores S1 a S3 conectan a los bornes roscados del logo, S1 al borde I1 del logo, S2 al borde I2 del logo y S3 al borde I3 del logo. Continuando con la explicación de cómo funciona la cableada lógica y el PLC logo, entonces vamos a utilizar este programita que se llama KDSimul, cual nos permite visualizar los dos métodos. Bueno, entonces para ello tomé como referencia un arranque directo de un motor, en donde tengo cada una de las partes explicadas por mi compañero Oscar, ¿sí? El fusible, el disyuntor, el breaker de protección, pulsadores, contactos abiertos, un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto, contactos del contactor, ¿sí? Normalmente abierto y normalmente cerrado, las bobinas y unos pilotos de señalización, ¿cierto? Entonces aquí es igual, tengo el disyuntor tripolar para la protección del motor, ¿sí? Aquí no le coloqué fusible. Tengo el KM y el protección térmica, la protección térmica, el relé térmico. Entonces, bueno, pues hablando del cableado lógico, pues una de sus ventajas es que permite visualizar cómo es cada conexión, ¿cierto? Y es extremadamente robusta, ¿sí? O sea, es muy fuerte, muy difícil de que algo se modifique. Bien, entonces para ello, entonces en el arranque directo por la cableada lógica tenemos que cuando se acciona el motor, entonces vamos a activar los dos disyuntores. Cuando se acciona el motor, entonces por él va a generar una corriente muy grande, alrededor de los 10 amperios, o sea, superior a la corriente nominal de la máquina. Entonces, por lo general, para esto siempre se utiliza motores de rotor de jaula de ardilla. Entonces, aquí ya estoy corriendo la simulación. Entonces, vamos a omitir esta partida que es del PLC, la explicaré. Entonces uno lo que hace es activar los disyuntores para el arranque. Entonces, ya aquí estamos alimentando hasta el que tenemos el pulsador 1, que es como nos sirve aquí como el pulsador S3. Entonces, si yo lo acciono, la máquina me comienza a funcionar, ¿sí? Cómo hace el cambio automáticamente. Entonces los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados cambian. Entonces esta luz piloto me indica que la máquina está funcionando, ¿sí? Bueno, entonces en caso de que haya una falla, entonces, por ejemplo que se active el breaker, entonces él me va a mostrar esta luz roja que me indica fallas. También tengo
que para poder eso significa que el sistema ya está desenergizado, ¿sí? Que el sistema está energizado y está listo para entrar en funcionamiento. Entonces, como les decía, entonces en un arranque directo el cableado lógico lo que nos va a mostrar es unas corrientes muy altas. Este arranque tiene como ventaja que el motor desarrolla el par máximo cuando la carga así lo requiere. Y uno de sus inconvenientes es que la corriente de arranque, como lo dije al principio, en algunos casos llega hasta los 10 amperios y por lo general se recomienda para motores de baja potencia. Bueno, entonces ya aquí vamos a explicar la parte del PLC, que es sustituir en pocas palabras esta cableada lógica por programación lógica, ¿sí? Con puertas AND, NOR y END. Esas se encuentran aquí en esta partecita del programa. Así que aquí uno va a encontrar las compuertas AND, OR, la inversa o la negativa, la XOR, la NAND, ¿sí? Y todas las compuertas lógicas que se vieron en el curso de lógica. Bien, entonces una de las principales ventajas del PLC es que utiliza las compuertas lógicas, entradas y salidas. Entonces disminuye cierta cantidad de cableado que se va a notar en la parte de la cableada. Entonces, para ello, para poder entender el funcionamiento del arranque directo, ¿sí? Entonces cambiamos esas partecitas por estas entradas. Esta es la programación interna del PLC. Entonces, para entender, entonces vamos a mostrar que esta partecita aquí, el S1 y el S2 son una serie, ¿cierto? Se encuentran conectados en serie. Para ello, una serie se comporta como una compuerta AND, ¿sí? O sea, la AND es solo si 1 y 1 están encendidos va a haber paso. Entonces, esta partecita se va a sustituir por una compuerta AND, que es esta, ¿sí? Entonces, ¿sí? Él es el I3, que corresponde a la entrada del PLC, está conectado al S1, que es este. Entonces, igualmente el S2 corresponde a la entrada I1, que está conectada por la compuerta AND. Como están en serie, es la compuerta AND. Entonces, si me explico bien, entonces, ¿qué significa? Que las dos deben estar cerradas, o sea, 1 y 1, para que funcione, ¿sí? Si desconecto uno directamente se nota que el sistema se abre, ¿sí? No hay señal de salida. Bueno, entonces así de esa manera se conecta el PLC. Igualmente, mira, aquí tengo la entrada S3, aquí en esta partecita, ¿sí? Está conectada a la entrada I2, pero entonces está conectada en paralelo con el KM. Entonces es una compuerta OR, ¿sí? Una compuerta OR, que es esta, la compuerta OR. Está conectada en paralelo con el KM. Entonces por el momento se conecta aquí la entrada I2. Y si nos damos cuenta, este paralelo está conectado en serie con los dos pulsadores ya explicado anteriormente. Entonces, como están en serie, entonces se utiliza una compuerta AND. Entonces se conecta la salida de ese con la salida del otro y tenemos esta salida, ¿sí? La salida del PLC, que es esta, ¿sí? La que nos va a activar el KM1, que sería esta salida. Entonces esas dos están conectadas en serie y me va a dar esta salida. Bueno, aquí tenemos la retroalimentación, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el KM1, ¿cierto? Que es esta salida, ¿cierto? Esta que es la Q1, que nos muestra aquí, la Q1, ¿cierto? Está conectada al paralelo
al paralelo de estos dos. Entonces eso es lo que estamos haciendo. El Q1 lo estamos conectando al paralelo de esas dos salidas. El Q1 estamos conectándolo al paralelo, que es la retroalimentación. Y es lo que estamos alimentando aquí con la bobina. Eso nos permite ver la salida del Q3, que en nuestro caso Q3 lo estamos utilizando para la luz piloto. Así que esta es la que nos indica que el sistema ya está energizado. Lo podemos ver aquí en la simulación. Vamos a prender, vemos aquí, sí. Entonces la simulación. Entonces, como ya estoy poniendo la parte del PLC, entonces vamos a darle, estos son dos pulsadores que se utilizaron para sustituir, para verlos más directamente físico. Entonces, si uno le da a arrancar al sistema, aquí el sistema ya se energizó directamente la salida Q1, que sería la que me alimenta el contactor, que me acciona el motor, ¿cierto? Entonces, en caso de que haya una falla, igualmente se desactiva. El PLC trae un tiempo muerto de accionamiento, que no se alcanza a apreciar aquí, ¿sí? Ese tiempo es el tiempo de respuesta en cada una de las entradas y salidas del sistema. Bueno, entre una de las cosas que tiene el PLC, sus ventajas, es que es un control más preciso, ¿cierto? Tiene una mayor rapidez de respuesta, ¿sí? En cuanto a pues eso es contradictorio a lo del tiempo muerto, que es mucho más rápido que este sistema, pero este aún tiene un tiempo muerto de respuesta. Flexibilidad de control en los procesos, mejor monitoreo del funcionamiento también contiene, porque este es monitoreado a través de un PC, entonces él nos va a estar entregando datos lógicos, ¿sí? Que van a poder establecer a un PC. En cambio a este va a ser solamente con luces pilotos, o sea, más difícil de tomar las señales de este sistema que de este. Detección rápida de averías y tiene la posibilidad de modificar sin elevar los costos, ¿sí? Pues una de sus desventajas es que necesita, por ejemplo, a la hora de la práctica, para poder instalar esto necesita gente que conozca, sí, personal especializado. Y pues muchas otras de las que mencionó mi compañero Edwin.